Buenos días a todos y todas. Es un gusto estar aquí en el Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. Estamos transmitiendo desde las salas Héctor Núñez y Luis Inostroza. Somos el área Estado, Gobierno y Políticas Públicas. Es un área de investigación. Bueno, hoy continuamos con el tercer día del primer coloquio internacional, Teoría Social, Teoría Crítica y Administración. Tenemos la fortuna de que nos acompañe el doctor David Salvador, quien iba a estar el lunes, pero por causas de fuerza mayor no nos pudo acompañar, pero afortunadamente dentro de su apretada agenda de investigador, hoy nos pudo abrir un espacio y entonces va a impartir la conferencia Economía Social, Administración Solidaria y Teoría Crítica. El doctor David Salvador es un hombre hecho en la UAM. Estudió administración aquí, en el Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco, es licenciado en administración. Estudió maestría y doctorado en estudios organizacionales en la sede UAM Azcapotzalco. Entonces, hizo su maestría y doctorado aquí en la UAM Azcapotzalco, aquí en este departamento, en estas aulas. Estudió su maestría y doctorado muy joven. A los 29 años o antes ya era doctor, y ya a los 29 años ya estaba en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ha sido un hombre muy constante, un investigador muy constante desde joven. Dio muchos años clases aquí en la UAM y actualmente trabaja en el Instituto Politécnico Nacional. Es profesor investigador allá, ha coordinado incluso posgrados allá también. Y bueno, tiene una amplia trayectoria, el doctor, con que haya dicho que ese es SNI desde los 29 años, creo que es un mensaje importante. Y creo que el año que viene le toca renovar, ¿no, doctor? Seguramente será SNI 2 el próximo periodo, no, eso no me cabe duda. Y tiene una gran capacidad intelectual, eso lo he de decir, se lo reconozco. Es un hombre muy joven. ¿Cuántos años tiene, doctor? 37. Tiene 37 años y tiene Ya no una... tan joven. No, sí, no es adulto mayor como yo, pero bueno, bien. Entonces, bienvenido, doctor, si nos hace el honor de impartir su conferencia, por favor. Muchas gracias, doctor Carlos Juan Núñez. Para mí también es un honor estar aquí en mi alma mater, en el Departamento de Administración, en la UAM Azcapotzalco. Agradecerle por la invitación, también a todo el equipo de coordinación de este primer coloquio internacional, Teoría Social, Teoría Crítica y Administración, que organiza pues el Departamento de Administración, la División de Ciencias Sociales y Humanidades y el Nodo PACOC y el área de investigación. Pues bueno, como ya mencionó el doctor Carlos Juan, pues es una conferencia que voy a dar el día de hoy titulada Economía Social, Administración Solidaria y Teoría Crítica. Pues, es una invitación que hace el doctor Carlos Juan para reflexionar en torno a este tema, a la coyuntura actual también de los posgrados, el tema de la administración como disciplina, como campo de conocimiento y como práctica. Y bueno, vamos a platicar un poco cómo desde la economía social y solidaria, que es uno de los ámbitos en los que hemos estado trabajando en el Instituto Politécnico Nacional, específicamente en la UPIXA, dentro de un grupo de investigación que se llama Grupo de Investigación en Cooperativismo y Organizaciones de la Economía Social y Solidaria, pues hemos estado impulsando. Entonces, aprovechando pues esta invitación, esta es la propuesta. No sé si están viendo la presentación. No. Bueno, planteamos el contenido en una serie de temas que yo intentaré abordar de manera muy sintética, debido a que pues también habrá más compañeros, colegas que van a presentar el día de hoy. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver el contenido, la propuesta de abordaje del día de hoy. Primero es una pregunta que surgió a partir de la invitación del tema de este coloquio,
Vamos a platicar un poco por qué es necesario pensar más allá del capitalismo en el siglo XXI. La ontología política como una perspectiva para repensar la propia administración y la administración solidaria, la economía social y solidaria o las economías sociales y solidarias como alternativa o alternativas. Posteriormente, la administración solidaria y la teoría crítica, algunas aproximaciones, unas reflexiones y por último, conclusiones. Entonces, si pasamos a la primera diapositiva del contenido, pues una de las preguntas que surgió a partir de la invitación a este coloquio es precisamente pensar por qué sería necesario o por qué es necesario pensar más allá del capitalismo en el siglo XXI. Esto porque de alguna manera es uno de los aspectos fundamentales desde la teoría crítica. Sabemos que muchas de las propuestas teóricas ubicadas en este espectro de la teoría crítica, en su gran mayoría cuestionan, piensan, se preguntan, critican, debaten en torno a la propuesta del capitalismo y piensan en su superación. Entonces yo me preguntaba en ese sentido por qué sería necesario pensar más allá, un modelo distinto, algo más allá del capitalismo en el siglo XXI. Y bueno, de alguna forma surgieron alguna serie de propuestas, de fundamentos. En este caso, pues se podría hablar de que hay razones ecológicas para poder pensar en la necesidad de ver más allá del capitalismo rumbo al siglo XXI y estamos inaugurando el siglo XXI y yo creo que es necesario pensar más allá del capitalismo por las razones ecológicas en términos de que pues se han comprobado los límites metabólicos planetarios que no pueden sostener un modelo como tal, las consecuencias en el cambio climático, la crisis ambiental. Hay una serie de debates también tanto en las ciencias sociales, pero también en las ciencias de la vida, digámoslo así, o las ciencias básicas, duras, biológicas, físicas, que también se han estado manifestando en esta razón ecológica de por qué pensar más allá del capitalismo. Incluso estos debates en torno a las eras geológicas del antropoceno han sido debatidas y superadas para ser más específicos en la era que estamos viviendo, un capitaloceno, por ejemplo, y enmarcan justamente la necesidad de pensar modelos distintos o de pensar algo distinto más allá del capitalismo. Las razones éticas también están presentes cuando nos preguntamos si es necesario o por qué sería necesario pensar más allá. Una razón ética basada primero en concebir el modelo de progreso imperante, el que estamos viviendo como modelo civilizatorio, si es el adecuado, ¿no? Si es el adecuado rumbo al siglo XXI, a las necesidades planetarias de sustentabilidad, de equidad social, de bienestar, de producción de la vida. Entonces, en principio, dentro de las razones éticas, pues valdría pensar si el modelo de progreso es el adecuado, si los valores imperantes son los que consideramos valiosos o los deseables. Aquí retomando un poco la perspectiva de Franz Hinkelamer, de si estamos de acuerdo con esta forma de entender pues un tipo de razón ética, ¿no? De capitalismo, de yo soy tú, yo soy si tú no eres, ¿no? Negando al otro. Si es pertinente pensar el siglo XXI con este mismo sistema de valores, si es deseable, si es bueno, si tiene beneficios para la humanidad, seguir con el modelo centrado en el mercado, en la lógica de mercado, y una serie de consecuencias que enmarco en la razón ética, por ejemplo. La razón instrumental o razones instrumentales también de por qué es necesario pensar más allá del capitalismo, pues también nos llevan a reflexionar en torno a si estamos alcanzando en términos prácticos, en términos reales, el bienestar deseado de cada una de las personas o de las comunidades o de la sociedad, si ya no necesitamos más allá de nuestros satisfactores actuales, si el mercado nos ofrece todo lo necesario para poder hablar de dignidad, de bienestar,
si la distribución de la riqueza nos parece que es la adecuada en términos instrumentales, de si uno como persona siente que el trabajo es retribuido de manera justa, si las relaciones productivas y laborales no son alienantes o lo son y hay que cambiar de modelo. Entonces también hay razones instrumentales para pensar más allá del capitalismo desde mi punto de vista. También hay razones políticas en términos de los modelos de gobernanza que buscamos como naciones, como sociedades, si estos están verdaderamente basados en una democracia, en una participación de la ciudadanía, de la sociedad, o si son modelos pues de control, de dominación, de imperialismo, si también las soberanías y las autodeterminaciones están aseguradas bajo el modelo capitalista o están desafiadas o están desgastadas, y también pues la propia idea de Estado, ¿no? Si el Estado dentro del sistema del capitalismo es el deseado, es el que se piensa sostener durante el siglo XXI que estamos inaugurando. También la razón humanista. En ese sentido, preguntarnos por qué es necesario pensar más allá del capitalismo, tan solo las razones humanistas nos darían elementos para decir políticamente si es posible o es necesario pensar más allá del capitalismo, sobre todo al pensar las subjetividades que se han creado a partir del sistema neoliberal, por ejemplo, del tipo de hombre, del tipo de ser humano que se configura a partir de las diferentes tipos de racionalidades que se instituyen en el sistema capitalista. También si en la razón humanista la posibilidad de futuro, el pensamiento de utopías está asegurada bajo este sistema o por el contrario está desafiada, y la posibilidad de existencia, ¿no? Que al final es uno de los aspectos también, yo creo que básicos, fundamentales de una razón humanista, ¿no? Si le damos clic en el centro, pues está la razón, el principio de vida, que al final convergen en todas estas razones, la razón ecológica, la razón ética, la razón instrumental, la razón política, la razón humanista. Inclusive muchas de ellas se conjugan en sí mismas y pudieran no tener límites o fronteras, pero para efectos pues, de reflexión a mí me interesó plantear en principio esto. Y me centraré sobre todo en la razón ecológica o las razones ecológicas del por qué es necesario pensar más allá del capitalismo. ¿Por qué? Porque si le damos clic también a la que sigue, hay una frase que pues me pareció también reveladora de Sousa Santos y Cuña en un libro que tienen ahí reciente sobre pues el buen vivir y las formas alternativas al desarrollo. Abren el libro diciendo: es tan difícil imaginar el fin del capitalismo como imaginar que el capitalismo no tenga fin. Entonces, esta cuestión tan solo de imaginar un mundo alternativo, un mundo alterno al capitalismo, pues puede significar nada más y nada menos que la propia existencia humana en el siglo XXI, ¿no? Entonces, por eso lo ponemos como una de las principales preguntas a desafiar, que como ya lo mencionaron también a lo largo del coloquio, no nada más es una cuestión de interés para la administración, es para las ciencias sociales, para las ciencias humanas, para todos los ámbitos científicos, y no se diga pues para todos los ámbitos de interés de la búsqueda del bienestar social. Entonces, bueno, esa es una de las primeras propuestas. En la que sigue, por favor. Como les digo, me centraré pues más en las razones ecológicas, que yo creo que son en sí mismas pues, suficientes para adentrarnos a pensar si es necesario una visión más allá del capitalismo en el siglo XXI. Y bueno, aquí retomo un documental que ya es del 2009, o sea, tiene más de 10 años este documental, pero es de los pocos que a mí me parecieron importantes, que me gustan con respecto a estos documentales acerca de la Tierra, ¿no? La mayoría de ellos romantizan la naturaleza, los animales, la diversidad biológica, y no la vislumbran con su complejidad como la vivimos en la actualidad. Entonces, de alguna manera, este documental, que ya tiene, digo, más de 10 años, marcaba una serie de cifras muy reveladoras en torno pues a las cuestiones ambientales. Por ejemplo, el 20% de los seres humanos
consume más del 80% de los recursos del planeta. Bueno, esto lo digo a un plano de 10 años, más de 10 años, porque bajo las políticas internacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los acuerdos internacionales, pues en alguna medida podemos saber si estamos avanzando hacia esos objetivos o si estamos en unos pasos hacia atrás. Tan solo pensar que el 20% de los humanos consume más del 80% de los recursos del planeta, si eso ha cambiado en la actualidad o ha sido todavía más complicado. Los gastos militares, ¿no? 12 veces más altos que la ayuda para el desarrollo. Y justamente en estos momentos estamos viendo un conflicto armado que no necesariamente tiene una coyuntura actual, sino ya tiene una configuración geopolítica de varios años. Y bueno, el gasto militar, yo creo que no ha cambiado de aquí al 2009 en términos de su proporción. Incluso yo creo que se ha aumentado. 5,000 personas mueren diariamente a causa de agua insalubre. Habrá que ver si estos datos han mejorado hacia el 2023, 2024. 1,000 millones de humanos no tienen acceso a agua potable. 1,000 millones de personas padecen de hambre, que de hecho es el objetivo uno de los objetivos de desarrollo sostenible, acabar con el hambre, y ya desde mucho antes estaban planteando en los objetivos del milenio también una serie de objetivos, pero yo me planteo si se ha avanzado también en ese sentido, ¿no? Más del 50% de los cereales comercializados en el mundo se utilizan como alimento para animales y agrocombustibles. El tema de la soberanía alimentaria aquí también entra hacia qué le da importancia el mercado en términos de, sí, productividad, generación de ganancias, si es para asegurar la vida de los seres humanos o es para crear mercados rentables. El 40% de las tierras cultivables están degradadas, 13 millones de hectáreas de bosques desaparecen anualmente, y una serie de datos que, como decía en algún momento el doctor Carlos Juan, pues nos llevan como a deprimirnos, ¿no? Pero es parte de nuestra realidad, ¿no? Negarlo, crear un mundo rosa o artificial, tal vez ese sea el plan para algunas personas para, pues, invisibilizar esta serie de problemas, pero bueno, ya están presentes y se han documentado desde varios espectros, desde los movimientos sociales, desde los grupos de activismo de los científicos. Si le damos 2 clics, por ejemplo, ahí podemos ver que recientemente, y bueno, hace varios años, se han manifestado científicos, sobre todo en Europa, han hecho manifestaciones, esto que no se veía antes, de que los científicos que hacen investigación en temas de la tierra, biológicas, etcétera, se manifiestan en las sedes de toma de decisiones, sobre todo en Europa, pues para demandar pues que se le escuche a los científicos de lo que está pasando. Eso sobre todo pues en Europa, pero ¿qué sucede también en nuestros países latinoamericanos? Quienes son nuestros activistas pues han sido asesinados, ¿no? Y esa es otra también realidad pues que es divergente a lo que se vive en otras latitudes, y es una realidad que desafía incluso lo que los teóricos, digámoslo así, ortodoxos o europeos, anglosajones, pues incluso pueden pensar del propio tema ecológico. Por eso, creo que ese es uno de los aspectos también a considerar, lo que se vive desde nuestros espacios y territorios. Y aquí rescato algo que menciona Lev y que es muy cierto en el libro de Saber Ambiental. Pues en el sur el ambientalismo no surge de la afluencia, sino de la lucha por la sobrevivencia en condiciones de una creciente degradación socioambiental. Entonces, es una realidad que la vemos presente en México. Ser activista ambiental es uno de los oficios más peligrosos, porque te cuesta la vida. Tal vez en Europa a los activistas científicos los encarcelan y después de un tiempo los liberan, pero en México la situación y en Latinoamérica es mucho más grave. Entonces, no tener elementos para pensar más allá del capitalismo sí me costaría trabajo, ¿no? Sobre todo viniendo de un país como México. Si pasamos a la siguiente,
de aquí viene justamente una de las aportaciones que creo que es muy relevantes, gracias, doctor, de Arturo Escobar y parte de toda su obra, que habla de la ontología política. Y creo que es uno de los elementos indispensables para repensar y para contestar la pregunta que hacía hace un momento de si es necesario una realidad distinta a la planteada por el sistema capitalista para el siglo XXI. La ontología política, como se puede ver, es el análisis de mundos y de los procesos por medio de los cuales se constituyen como tales esos mundos. Esto aplica para la modernidad misma. Entonces, una ontología política, para empezar, piensa más allá de los mundos establecidos, de los esquemas de pensamiento hegemónicos. Entonces, una ontología política, en principio, resitúa el mundo moderno como un mundo posible entre otros mundos. Es decir, pues una realidad, una modernidad inventada, creada, que tiene posibilidad de transformarse. En principio, esa es una de las posibilidades de la ontología política, la transformación de la realidad y no en un determinismo pues en el cual no se tiene posibilidad de transformación, y por el otro lado también la posibilidad de pensar en otros mundos, ¿no? Entonces, ahí Escobar también habla ya de manera específica en algunos de los aspectos, sobre todo centrados en los territorios, en el tema de territorio, pero también pensado en el tema de desarrollo y de la economía. Menciona que dentro de la ontología política, repensar el desarrollo y la economía surgen como tareas importantes para la ontología política, especialmente en el contexto del avance de formas de entender el individuo, la economía, lo real, que cada vez erosionan más el sistema de interrelaciones que hacen posibles los mundos relacionales. Entonces, una ontología política desde Arturo Escobar, pues no solamente nos invita, sino prácticamente nos obliga a repensar el status quo, repensar el proyecto civilizatorio, crear o diseñar, desde la perspectiva de diseño que también propone Escobar, mundos distintos, otros mundos. Y de ahí parte justamente también la ontología política. Negar esta posibilidad de pensar y crear y transformar el mundo, yo creo que también es una negación es una negación humanista, ¿no? Negarle al ser humano la posibilidad de crear y recrear otras posibilidades, pues es también negar el propio ser humano. Entonces, Arturo Escobar lo retoma aquí, también en el tema de desarrollo, pensar otras formas de desarrollo, otros tipos de economía, es parte fundamental de la ontología política. Las múltiples búsquedas por alternativas al desarrollo y otras economías pueden estar de esta manera o pueden ser vistas como ingredientes cruciales para una ontología política de los territorios. Es decir, en las economías locales, las economías populares, las economías comunitarias, históricamente ya han sido otras formas de entendimiento del desarrollo y la economía. En este misma enfoque de la teoría crítica, de hecho ya entré a la teoría crítica desde que mencionamos el aspecto de las razones ecológicas, instrumentales, éticas. Ya se habla inclusive de otras formas de entendimiento del desarrollo y de la economía. Entonces, yo lo sustento en la ontología política porque es uno de los, como dice Arturo Escobar, coincido totalmente, uno de esos ingredientes cruciales para una ontología política de los territorios, ¿no? Repensar el desarrollo, repensar la economía. Otro enunciado posible de estas metas es que fomenten formas no capitalistas, y lo dice tal cual Arturo Escobar, y no liberales de organizar los entramados humano-naturales. ¿Por qué? Porque también reconocen que no hay futuro posible pensando desde el sistema capitalista, ¿no? Entonces, de alguna manera, la pregunta que hacía al principio, pues Arturo Escobar la responde. Es necesario pensar más allá del capitalismo en el siglo XXI. Si pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, aquí entra justamente la propuesta también de abordaje desde las economías
sociales o como alternativas, las economías sociales y solidarias como alternativas. Y en principio, ¿por qué? Porque son como su nombre lo dice, pues es una alternativa al sistema predominante. ¿Por qué? Porque es necesario desde la ontología política pensar otras formas de hacer economía, de desarrollo, de pensar inclusive al ser humano, a la sociedad. Y estas formas alternativas no quiere decir que empiezan a construirse desde cero y no quiere decir que niegan también los conocimientos que han sido también negados por las disciplinas tradicionales, sino que también va reconociendo desde los distintos territorios del planeta. Por eso es que varios autores de la teoría crítica reconocen esta dimensión territorial. En varios territorios a lo largo de la historia humana, y lo podemos constatar sobre todo en países como México, en Latinoamérica, en esta diversidad cultural de los pueblos originarios y de diversas comunidades a lo largo del planeta, pues han pensado y repensado también otras formas. De hecho, si queremos estar de alguna manera a la par o a la vanguardia de los pensamientos del postdesarrollo, pues tan solo tenemos que escuchar también lo que han estado viviendo, pensando, trabajando, sintiendo las propias comunidades y los territorios a lo largo del planeta. Por eso es que también la economía social y solidaria no surge primero como una disciplina, sino surge como una expresión de la sociedad, una expresión popular, comunitaria, para poder resistir en principio al embate del sistema neoliberal, a la economía capitalista. No es una puerta ¿No? de tortuga, que no se asuste. Que ya con este tema. Ajá. No solamente es es en principio resistir al sistema capitalista y no solamente resistir, sino crear alternativas. Y como lo decía con el tema de los activistas, y lo que menciona Enrique Leff, de que en América Latina, pues uno es activista ambiental, pues por necesidad de existir, de vivir, de que sus comunidades, sus familias puedan tener algo tan básico como es el derecho a la existencia humana. Pues justamente así las economías sociales y solidarias surgen en los territorios, surgen desde las bases populares y comunitarias para dar respuesta pues a un modelo que pues es depredador, un modelo que es explotador del trabajo, del ser humano, es alienante con las personas y que pues devasta los territorios, los recursos naturales. Y si lo pensamos en cierto sentido, ¿por qué se habla de la economía social y solidaria como alternativa? Que podríamos decir las economías sociales y solidarias alternativas, pero lo propongo más como las economías sociales y solidarias como alternativas ¿a qué? Y aquí lo pongo pues aprovechando que ya ha habido bastante producción en términos de teoría crítica en Latinoamérica y creo que eso también mucho lo reconozco de lo que ha estado produciendo el doctor Carlos Juan, de acercarnos justamente con los autores contemporáneos de la teoría crítica, porque es todo una fuente de producción de pensamiento que está situada en nuestra realidad latinoamericana y que además trasciende las fronteras del pensamiento y del conocimiento científico. Entonces, ¿a qué es alternativa la economía social y solidaria? Pues en principio podríamos decir a la alternativa al mercado capitalista, ¿no? Al sentido que lo menciona Hinkelhammer como el ser supremo, ¿no? Es el mercado del mercado totalitario, en el libro que tiene ahí publicado, donde al revisarlo, pues habla del cómo prácticamente se ha cambiado de una deidad religiosa a una deidad mercantil, en este caso el dinero, el mercado, tiene las mismas características prácticamente de una nueva religión. Y en este caso lo coloca pues, al mercado capitalista como un ser supremo. Entonces, la economía social y solidaria o las economías sociales y solidarias pues son alternativas a este mercado capitalista que menciona Hinkelhammer como un ser supremo. También es alternativo al capitalismo como un pensamiento abismal, colonial y patriarcal, que esto lo plantea de Sousa Santos y Teresa Cuña. Y que habla también de esta idea del pensamiento abismal que lo vemos en nuestras
en nuestra realidad cotidianamente, por ejemplo, marcar líneas en torno a dónde está el beneficio social de las tecnologías, dónde está el beneficio social del urbanismo, de las construcciones de edificios, de los beneficios incluso de las inversiones financieras. Desde ahí se marca una línea entre quienes pueden vivir, digámoslo así, de manera amplia en términos de estas, digámoslo así, beneficios del capitalismo, pero así como crea ciertos cinturones, por ejemplo, de privilegio, por otro lado, crea también líneas de marginación abismales, ¿no? Por eso también se habla del pensamiento abismal, que es colonial y que es patriarcal, en el sentido que también va marcando en términos de la división, pues, política planetaria, quiénes son los países que, pues, tienen esa, pues, característica de ser desarrollados en el sentido de una cuestión, pues, depredadora, extractivista, pero lo asumen como una realidad dada, ¿no? Entonces, por otro lado, pues quedan los países colonizados, donde se extraen los recursos naturales, la fuerza de trabajo, la vida misma de la propia sociedad, y pareciera que este cinturón o esta línea abismal pues es determinada, ¿no? No hay posibilidad de transformación, al igual que el otro pensamiento abismal que es el patriarcal, en términos, pues también no solamente los estereotipos de género, sino la posibilidad de otras formas de entendimiento del género que están inclusive también, pues, ligadas o determinadas por esta misma línea abismal, ¿no? De qué es lo deseable, qué es lo normal, qué es eh, lo necesario en una sociedad, qué es lo productivo, lo improductivo. Y de aquí, pues también el pensamiento de Michel Foucault obviamente está pintado en esta serie de teorías críticas. La economía de mercado también, la economía social como alternativa, es alternativa a la economía de mercado, como también habla José Luis Corallo, y que tiene una frase interesante de que lo que se necesita en una sociedad hacia el que intenta superar el capitalismo es no negar el mercado como tal. Lo que está negando o lo que es alternativo de las economías sociales y solidarias es una economía que está centrada exclusivamente en el mercado, pero no niega las economías que tienen mercados, o sea, de intercambio de productos, donde se socializa o se socializaba la labor productiva, el consumo, el comercio, el intercambio. Eso es necesario en una sociedad, más no es necesario una economía de mercado donde la centralidad está, pues, en la inversión de capital, en el flujo libre de las inversiones de capital en nivel internacional, en donde se pone la inversión en términos monetarios y se desconoce otro tipo de valor, ¿no? En términos de producción. Entonces, eso es alternativo, a eso se refiere la economía social y solidaria como alternativo a ese tipo de economía de mercado. Y por otro lado, las economías sociales y solidarias, a manera de cómo plantea Enrique Dussel en un libro que también le llama Filosofías desde el Sur, si no me equivoco, es a buscar la descolonización y la transmodernidad. Entonces, una economía social y solidaria que pretende pensar más allá del capitalismo, pues tiene que integrar primero estos tipos de pensamiento decolonial y transmoderno, es decir, una búsqueda de diálogo con otras formas de pensar, de filosofar, de filosofías, otros entendimientos desde otras latitudes, y también entender que la economía social y alternativa, que son de base comunitaria y base popular, pues no atienden a las necesidades o a los requerimientos del capital transnacional. Al final lo que se busca es atender las necesidades de la sociedad, de la comunidad. Y de ahí viene también lo que Víctor Toledo llama la modernidad alternativa. Entonces, en un capítulo que tiene del libro, que es justamente sobre la economía social y solidaria, él plantea que la salida al capitalismo ya comenzó desde hace varios años.
nosotros de alguna forma, en algunos ámbitos, pues todavía seguimos debatiendo si es necesario salir o no. De hecho, yo empecé con esa pregunta, pero Toledo ya habla de que hay comunidades que ya están incluso desde hace varios años, desde hace varios siglos, pensando más allá del capitalismo. Y esto le habla a la modernidad alternativa, la modernidad que de alguna forma no está basada en la producción industrial, no está basada en la producción basada en el petróleo, los derivados del petróleo, no está basada en la explotación del hombre y una serie de características, ¿no? Entonces, esa cuestión en algunos territorios que son, de acuerdo a las cartografías, pues son invisibilizados, ahí ya están de alguna forma pensando más allá del capitalismo. Bueno, en México tenemos ya desde hace varios años, el 94, pues el movimiento zapatista es uno de los ejemplos de que desde hace varios años ya se estaba pensando y ya se ha actuado en consecuencia de que el modelo capitalista pues no es la alternativa hacia el futuro. De ahí si pasamos a la siguiente, por eso la economía social y solidaria se vuelve entonces no como una respuesta fácil a los problemas socioambientales, territoriales, de bienestar de la sociedad, pero sí como una alternativa o como alternativas, porque son varias economías sociales y solidarias las que están en los territorios ante esta pregunta, ¿no? Entonces, de aquí rescato dos definiciones de la economía social y solidaria, una de José Luis Cora y una de Víctor Toledo. La primera habla de la economía social y solidaria que supone producir y distribuir de la manera que todas las personas puedan tener resueltas sus necesidades básicas y más que básicas. Yo digo, si no hay una razón más humanista que esta, en principio, pues sería complicado pensar en otros términos, ¿no? En la medida que la sociedad no pueda tener resueltas sus necesidades básicas, y obviamente más que básicas, pues no podemos hablar de un modelo de desarrollo ideal, ¿no? Entonces, mientras exista marginación, pobreza extrema, desnutrición, violencia, pues ese modelo de alguna manera no es el que está sirviendo para la satisfacción de las necesidades. También habla de que la economía social y solidaria supone producir y distribuir para las generaciones futuras en equilibrio con el conjunto de la naturaleza, y de esto ya es una razón, digámoslo así, ecológica, que está implícita dentro de las economías sociales y solidarias, y esto lo podemos ver tanto desde el enfoque del cooperativismo, el enfoque de la economía popular, comunitaria, en diferentes ámbitos de nuestro territorio y latinoamericanos, que siempre hay un aspecto de equilibrio, de búsqueda de ese equilibrio en conjunto con la naturaleza. Tal vez por eso es que no es compatible con el modelo de crecimiento y desarrollo de las grandes empresas o del modelo empresarial que muchas veces también inclusive se propone en las escuelas de negocio o en las escuelas de management, que no es el caso necesariamente aquí en las universidades públicas, pero que sí es una realidad que es el marco normativo hegemónico del pensamiento administrativo y gerencial, ¿no? Pensar en la gestión basada en el crecimiento, tanto microeconómico de la unidad productiva, es decir, el pensamiento económico, administrativo, hegemónico o managerial o del management o de las escuelas de negocio, no piensa más allá del crecimiento de las utilidades como fin último, ¿no? Entonces de ahí ya es incompatible incluso con los modelos de pensamiento de desarrollo que hay en otras economías sociales y solidarias. ¿Por qué? Porque el principio básico es resolver las necesidades de las personas. Y las necesidades básicas y más que básicas, esto tiene que ver con el tiempo libre, el esparcimiento, la cultura, el arte, la realización humana, ¿no? En toda su amplitud. Por otro lado, Víctor Toledo habla de que la economía social y solidaria promueve, además, la dignificación de las personas mediante el trabajo, ¿no? Aquí ha habido siempre desde la economía social y solidaria, pues se desmarca de un principio de la economía capitalista de poner al capital en el centro y no al trabajo, ¿no? Que es para algunos también economistas, la fuente de valor, pues siempre ha sido el trabajo.
Y en la economía social y solidaria, pues al dignificar el trabajo, dignifican a las personas, teniendo en cuenta pues la dimensión económica, sociocultural, política y medioambiental. Aquí también confluyen estas dimensiones desde el concepto de Víctor Toledo, y que esto de la economía social y solidaria no es algo dado, no es algo que el propio sistema ofrece por su configuración actual, sino es fruto de las decisiones democráticas y participativas, agregaría, es fruto también de los movimientos sociales, es fruto de las luchas populares para poder asegurar, defender y posibilitar este tipo de economías en los territorios, porque en la realidad contemporánea no es algo que se dé por sí solo, es algo que se tiene que conquistar, ¿no? Y lo han hecho así los diferentes territorios. Y bueno, también habla de las decisiones democráticas y participativas sobre las modalidades de producción, distribución, comercialización de los bienes y servicios que son producidos para la satisfacción de necesidades colectivas e individuales. Más adelante vamos a ver ya en términos concretos y sobre todo en experiencias de la metrópoli de la Ciudad de México cómo se han resuelto estas modalidades de producción, distribución y comercialización. Si seguimos, por favor, en la que sigue, pues es justamente esta parte donde, así como ya mencionaba Toledo, de que ya empezó la salida al capitalismo, desde las economías alternativas, desde las formas de producción agroecológicas inclusive, pues también esto lo vemos en nuestra metrópoli y de hecho se han construido alternativas desde tiempos inmemorables, ¿no? Alternativas al colonialismo, a la conquista, pues ha habido y siguen resistiendo en la actualidad. Alternativas, como ya decía, al patriarcado, al colonialismo. Al embate del sistema neoliberal también ha habido bastantes resistencias, tan solo en ámbitos, por ejemplo, de la producción de vivienda. Ha habido un caso enigmático de la cooperativa Palo Alto en la Ciudad de México por el lado de Santa Fe, que han estado luchando más de 20 o 30 años por resistir el embate de los, pues llamémoslo, los cárteles inmobiliarios, las inversiones de los activos inmobiliarios y obviamente no ha sido fácil para un modelo de desarrollo desde el cooperativismo de vivienda, por ejemplo, resistir tanto tiempo. Ha sido uno de los ejemplos y una de las primeras cooperativas también que se le llama como de consumo de vivienda en esa zona que ahorita pues si la vemos es otro mundo y es otro también para algunos a lo mejor hay alternativas de cómo sostener al capitalismo, así como hay alternativas al capitalismo, sigue habiendo alternativas de cómo continuar el capitalismo y la creación de ciudades aisladas, de urbes planificadas, donde no te falte nada y solamente tienes que pagar por todo lo que requieres, pues ha sido también esa parte de la línea abismal, ¿no? Que se ha creado. Muy pocos pueden decir que lo que se viene de aquí al siglo XXI, en este siglo que se está inaugurando, en términos de cómo viene configurado el capitalismo y el sistema neoliberal, pues una fracción mínima puede afirmar que su vida y las de sus generaciones futuras está asegurada ante este escenario, ¿no? El porcentaje amplio, pues no nos podemos dar el lujo de hacer una afirmación tan tajante de no hacer nada frente a este escenario. Por eso, pues como les mencionaba, en la Ciudad de México, en la metrópoli, donde tiene esta complejidad urbana, ambiental, social, política, se han creado alternativas y se han creado alternativas de circuitos económicos, de economías sociales y solidarias, de economías justas y están en el marco de la propia dimensión económica, desde la producción y el manejo, porque también no solamente es el aspecto de productivista que está también inserto mucho en el sistema tecnológico actual, sino también cómo producir sin alterar las condiciones medioambientales del entorno. Por eso se promueve mucho desde algunas formas de cooperativismo, por ejemplo, agroecológico,
no solamente cómo me voy a aprovechar de los bienes naturales, sino cómo es un adecuado manejo ecosistémico. Y de alguna manera plantear modelos productivos que, teniendo en consideración esos manejos ecológicos de la naturaleza o de los bienes naturales, pues uno puede subsistir, reproducir la vida sin alterar de manera tan grave pues estas condiciones. Hay un ejemplo, por mencionar alguno, pues de las cooperativas agroecológicas. Está un tianguis en Cuemanco, en el sur de la Ciudad de México, que son puros productores chinamperos. Uno sabrá, pues la producción en Chinampa no es del siglo pasado, es de milenios. Entonces, se ha rescatado por parte de las cooperativas chinamperas agroecológicas, primero el rescate de la zona chinampera como una fuente territorial de vida, ¿no? Porque también hay aspectos de medio ambiente que se cuidan, se protegen, de producción desfasada también de los cánones de agroindustriales, de agrotóxicos, de agroquímicos, y ha sido una lucha también constante con la propia mancha urbana porque están avanzando en los territorios chinamperos y de alguna forma también están pues contribuyendo a la crisis ambiental de la zona. Y los habitantes que también han sufrido de varias series de problemáticas, como pues la migración, el desinterés de las nuevas generaciones en producir en el campo, en la chinampa, pues ha todavía venido a complejizar esta situación. Entonces, esto de los mercados alternativos también es otro de los ejemplos de cómo la distribución, el consumo, el intercambio tienen otras modalidades más allá de las lógicas de mercado. Los mercados alternativos, pues en principio buscaban eso, cómo no depender, por ejemplo, de grandes cadenas de distribución como Walmart, como Chedraui, etcétera, que imponen sus condiciones y dejan poco margen pues a las necesidades humanas básicas de las personas, de los productores. Si vemos las condiciones de los productores de alimentos, los del campo, las personas del campo, pues son condiciones muy desfavorables si lo contrastamos con el beneficio que dan a la sociedad, ¿no? En términos de proveer de alimentos, que es algo básico. Y en la pandemia se vio justamente que eran actores fundamentales en la economía social y solidaria, pero también en la subsistencia de la Ciudad de México. Y es por eso que durante la pandemia uno de los proyectos o varios de los proyectos que son de economía social y solidaria se vieron beneficiados en ese sentido, ¿no? O voltearon a ver las personas que justamente el productor de alimentos, el campesino, el chinampero, pues eran roles sociales imprescindibles en una sociedad para pensar al futuro. También están otras experiencias como las cooperativas de consumo y de hecho pues se ha tenido también conocimiento de las experiencias que han tenido, por ejemplo, cooperativas como La Imposible, que no necesariamente es un grupo de personas que se reúnen para tener bajos costos al comprar mucha gente, ¿no? Sino también han incentivado desde el punto de vista de formación, de concientización, seminarios, coloquios, mesas de discusión sobre, por ejemplo, uno que hubo hace unos meses sobre la alimentación es política, en el sentido de que ellos tienen un posicionamiento de que la alimentación tiene que ampliar sus horizontes más allá de una mera transacción económica y también visibilizar el impacto que tienen los grupos de consumidores como fuentes también de bienestar en la sociedad, como el impacto que tienen también para beneficiar a los productores o negarlos a un salario pues miserable, ¿no? Entonces, o prevalecer también los medios de comercialización hegemónicos y no interesarse sobre todo en dónde vienen las cadenas de proveeduría, las cadenas de suministro de los alimentos. Entonces, la alimentación como política es algo que también promueven cooperativas de consumo como La Imposible. Está también algunas experiencias que tratan de prescindir de la cuestión monetaria, como son los bancos de tiempo, y hay experiencias como el Banco del Tiempo Cualcán, que también está basada en la economía social y solidaria, que busca alternativas también a estas fluctuaciones del valor monetario
y crean sus propios mecanismos, además de las monedas locales como el común, que es una moneda alternativa. Los bancos de tiempo son intercambios de tiempo de trabajo de las personas. Entonces es una forma organizativa alterna que prescinde en principio del dinero, pero no menosprecia la satisfacción de necesidades de las personas al tratar de ligar lo que tienen como pues valor, ¿no? Producción de valor, que es su tiempo, su trabajo, y que solamente falta organización para poder intercambiar pues el tiempo de las personas en beneficio de las personas, ¿no? Ahí hay algunas experiencias. Despensa Solidaria también empezó como una cooperativa de consumo y nos dio mucho gusto que invitamos a una presentación sobre emprendimiento social a los compañeros de Despensa Solidaria para que hablen de emprendimiento social. Nos comentaron que ellos mismos en su propia lógica de trabajo han reflexionado acerca del intermediarismo, ¿no? Porque los estigmatizaban de que, pues, ¿qué valor aportaba un intermediario cuando lo que se quería, pues, era conectar al consumidor con el productor sin ningún límite? Entonces, Despensa Solidaria hizo todo un esfuerzo también reflexivo, teórico, de sus integrantes para poder valorizar su trabajo en términos de organización social, de la producción y del consumo. Entonces, inclusive cuando los invitamos allá en Lopix a que sus áreas son más de ingeniería industrial, administración industrial, informática, ellos hablaban de un término que lo crearon a partir de las necesidades, que era la logística social, que era una fuente de valor que ellos identificaron que podían aportar a la comunidad y a la sociedad a partir de la labor que estaban haciendo. Entonces, desde ahí, por ejemplo, yo les pregunté a los alumnos de ingeniería industrial si habían escuchado logística social o si les habían enseñado. Pues no conocían nada de esos términos. Ni siquiera los marcos teóricos les permitían pensar ese tipo de necesidad en la realidad concreta, ¿no? Que Despensa Solidaria y quienes están trabajando desde la economía social y solidaria, buscando alternativas, pues lo requieren, ¿no? Y así podemos pensar en otros ámbitos. Bueno, para continuar y prácticamente terminar en esta parte, pues la invitación de este coloquio es pensar también en la administración solidaria y teoría crítica. Y aquí pues me encontré un artículo en la revista Red Poll, porque la verdad sí me costó trabajo cómo entrarle a este tema de la administración solidaria. Y bueno, afortunadamente me encontré con este trabajo, este artículo del doctor Carlos Juan, y habla de este punto, ¿no? Fiel a la formación multidisciplinaria de la administración, o sea, reconociendo la naturaleza de la administración, su plasticidad, su interés por la interdisciplina y la multidisciplina, dice, la administración solidaria debe enriquecerse de lo mejor del pensamiento crítico contemporáneo. Y aquí, pues, estoy totalmente de acuerdo, tan solo por el hecho de incorporar la ontología política también. Y continúo con esta cita, dice, ello con la finalidad de subsumir en su reflexión y práctica el saber ambiental, la racionalidad ecológica, la ecología política, la epistemología ambiental, la filosofía de la liberación, la nueva economía política crítica, la sociología de las ausencias y el pensamiento complejo dialéctico crítico. De alguna forma también esto me sirvió de guía para pensar desde la teoría crítica esta propuesta de trabajo que nos invitaron en este coloquio, y por eso es que planteo de hacia una ontología política de la administración, ¿no? Como un cuestionamiento sobre las formas imperantes de su teoría, cuáles son esos mecanismos, instituciones, discursos que están incrustados también en la práctica, en el pensamiento administrativo y también en las formas en que se hace administración. Por ahí he escuchado también las pláticas de este coloquio y yo creo que es sumamente importante repensar hasta el empresario, la administración como disciplina, la administración pública, todos los ámbitos en donde está la disciplina desde una ontología política para resituarlos como formas entre muchas más, ¿no? O sea, las hegemónicas, las formas tradicionales, las formas que han subsistido desde el pensamiento, pues digámoslo así, social conformista, diría algunos autores, pues son una forma, pero no es la única.
¿no? De pensar la administración. Entonces, por eso una ontología política invita a pensar formas distintas o alternativas, así como lo hace con la economía social y solidaria. Entonces, si pasamos a la siguiente, ahora sí, ya es la penúltima. Por eso desde la ontología política es resituar a la administración, ¿no? Más allá de la lógica empresarial mercantil, distinta a la fuente economicista disciplinaria, lo que también de Sousa Santos y Teresa Cuña habla del pluriverso de la economía, y ya se empieza a debatir justamente esta forma de pensar más allá del pensamiento economicista o de la economía como disciplina totalizadora inclusive, resituar a la administración también replanteando sus fines, porque, bueno, me ha tocado inclusive en el posgrado de estudios organizacionales dar, por ejemplo, análisis estratégico, revisando todos los fundamentos de la planeación estratégica, del pensamiento estratégico, de los principales autores, aun cuando Mintzberg habla de diferentes escuelas de pensamiento, yo no encontré ninguna diferencia cuando se hablaba de sus fines. O sea, el fin último era implícitamente algunos o explícitamente otros, era maximizar la ganancia. Entonces no importaba qué tenías que hacer. Algunos le daban más preeminencia al ambiente, a la planeación, a la estrategia, a la táctica, pero al final lo que se buscaba era cómo hacerle para tener maximización de las ganancias o de las utilidades monetarias en una empresa. A eso se reducía la planeación estratégica tradicional, hegemónica, se dedicaba mucha razonamiento práctico, teórico, para pensar cuál es esa mejor forma de crear más ganancia, pero no salíamos de ese esquema, ¿no? Entonces, eso se habla también de resituar la administración. La planeación estratégica solo sirve para buscar la manera más efectiva de generar, optimizar las ganancias. Esa sería la pregunta para resituar la administración. La respuesta pues es que no. La planeación estratégica puede inclusive servir para otros fines de bienestar, de desarrollo social, y de ahí pues también el otro punto de resituar la administración hacia visibilizar las subjetividades que crea. Por ejemplo, en las pláticas que se han tenido, ¿no? ¿Qué tipo de subjetividad crea el administrador actual, ¿no? Es el administrador que se vale del esfuerzo de los demás, que explota a las personas, que busca cómo sacar el mayor beneficio para la empresa y no para el ser humano. O sea, ¿qué tipo de subjetividad es el que se crea con una formación en administración? Desde una problematización ética y ambiental, también se podría resituar a la administración, tan solo en pensar qué tipo de resultados genera para la sociedad y si estos son deseables o no, de la práctica administrativa. Por ahí hay autores que dicen, bueno, la sociedad nunca había estado tan llena de administradores, pero tan mal administrada, ¿no? Porque pues vemos las consecuencias también que hay en nuestra sociedad. Y por otro lado, pues también para resituar a la administración es necesario descolonizar su aparato teórico, porque también ya lo mencionaban en unas pláticas, ¿no? Tenemos, creo que fue el doctor Germán, ¿no? Que mencionó el día ayer, que contamos con teorías del siglo XIX, con administradores del XX y problemas del siglo XXI, ¿no? Entonces también si no a eso le añadimos que a los autores que tenemos como referentes teóricos no les interesa la realidad latinoamericana, pues también, y no se crean teorías desde Latinoamérica, desde la administración, pues creo que no estamos resituando la administración para un futuro pensado más allá del capitalismo, ¿no? Y ya a manera de conclusiones, pues retomo a Víctor Toledo, que pues ya ha sido bastante el trabajo que ha venido realizando y que de alguna manera también se refleja en su posicionamiento político, en su convicción personal, teórica. Y él habla en este libro del que lo invitaron, es una compilación sobre la economía social y solidaria. Pues él habla de salir del capitalismo es construir el poder social y salvar al planeta. O sea, las economías alternativas, solidarias, justas, que no piensen más allá del capitalismo, pues tienen límites muy serios, ¿no? En torno a su planteamiento. Es decir, no hay posibilidades, o la imposibilidad de no pensar más allá del capitalismo, pues sí es grave, ¿no? Porque nos permite
o nos limita incluso la generación de innovación, de otro tipo de conocimiento que es necesario, sobre todo en la actualidad. La economía social y solidaria plantea nuevos horizontes para pensar una administración solidaria desde América Latina. ¿Por qué? Porque son realidades territoriales a las cuales no necesariamente atiende la lógica de la empresa transnacional o a la lógica de la empresa capitalista en sentido estricto. Inclusive las pequeñas y medianas empresas, las empresas basadas en la familia, en la producción local, requieren también de otras, tienen otras necesidades también de gestionar, de administrar, de entender su propio horizonte de desarrollo, su futuro, que no siempre están alineados a la lógica del mercado, a la lógica del capital. Entonces, tan solo la propia economía social y solidaria, mirar hacia la economía social y solidaria, qué necesidades tiene, da posibilidades de pensar una administración diferente, una administración solidaria desde América Latina. A partir de la teoría crítica, otro de los puntos es crítica contemporánea, es posible la emergencia y la propuesta de investigaciones donde la economía social y solidaria y la administración solidaria converjan. Entonces, como ya lo mencionaban en el doctor Carlos Juan en ese artículo que encontré de Red Paul, pues sí, se requiere una teoría crítica para poder pensar más allá del desarrollo, más allá de la economía capitalista o de mercado, más allá de los esquemas actuales, y de ahí pues también una ontología política de la administración es una condición necesaria para posibilitar condiciones de vida. Entonces, si nuestro horizonte no ve hacia ese lado, ¿no? Hacia posibilitar las condiciones de vida, pues creo que tanto la administración, la sociología, el derecho, pues no tienen, pues yo creo que un acercamiento crítico, ¿no? Tan solo eso sería el principio básico, ¿no? Y de mi parte, pues sería todo. Muchas gracias, doctor David Salvador Cruz Rodríguez. Una excelente conferencia, además de memoria todo, ¿no? O sea, sí, envidiable, ¿no? Sí, sí, realmente esa capacidad de construir argumentos. Y no solamente ello, ¿no? Sino que de lo que he oído últimamente sobre economía social y solidaria, esa es de las mejores conferencias que he oído. Y dado que la UAM se ha acercado al tema, ahora hemos estado oyendo al respecto. Entonces, me parece realmente muy interesante la propuesta porque tiende a la administración, ¿no? También puede ser social y solidaria, ¿no? En el fondo, y pasa por el pensamiento crítico contemporáneo, ¿no? Como esta propuesta de la ontología política, ¿no? Ese es un gran tema, creo yo, del pensamiento crítico actual y que precisamente permite muchas cosas, ¿no? Como se acaba de exponer de manera brillante. Por un lado, comprender que la lucha por la vida es lo que Sinkelhammer llama el motor de la historia. Y ahí le corrige la plana a Marx. Cuando Marx dice la lucha de clases es el motor de la historia, dice Sinkelhammer, no, es la lucha por la vida. Y exactamente, el ambientalismo no surge por una teoría, surge porque los pueblos y las comunidades se requieren mantener vivas. Ese es el punto de partida del pensamiento ambiental, pero que le antecede el ambientalismo como una praxis, ¿no? De resistencia y de liberación ante procesos de expansión del capital, ¿no? Eso que lo que David Harvey llamaría así como acumulación por desposesión, ¿no? Esa categoría creo que es central en toda esta discusión, porque la acumulación por desposesión es un proceso inacabado, ¿no? Pero tampoco es un proceso lineal, ¿no? Afortunadamente existe la praxis de resistencia y liberación de estos pueblos y hace que el proceso
tenga por lo menos como grandes diques, ¿no? Que contienen el despojo y el condenar al hambre y miseria ahora a miles de millones de humanos, ¿no? Ese dato, ¿no? 1.000 millones tienen hambre, ¿no? O sea, es impresionante. 1.000 millones no tienen agua potable, ¿no? Tienen agua insalubre, ¿no? Y entonces ese es el tema de la lucha por la vida, al final de cuentas, y entonces va llevando de manera realmente espectacular, y teóricamente, el asunto hasta la administración, ¿no? Pero bueno, partió de la administración, me da la idea, ¿no? Este niveles analíticos, ¿no? Eh, que va poniendo desde el principio la razón ecológica, ¿no? La razón ética, la razón instrumental, la razón política, la razón humanista, que sí podrían en su momento empalmarse, pero analíticamente hay que distinguirlas, ¿no? Y va dando argumentos de cómo es posible hacer esa distinción. Y al final de cuentas, bueno, es un recorrido muy amplio que no voy a repetir aquí, pero que sí me llama mucho la atención, dado que también el doctor David no solamente hace teoría, sino que él va a las comunidades, ¿no? Así, tal cual, tanto la zona chinampera de la gran ciudad de México, Xochimilco, y por supuesto también va a Guerrero, ¿no? De hecho, creo que mañana se va y por eso hoy estuvo aquí. Y entonces ahí muestra cómo sí se aprende de ese tipo de trabajo de campo, ¿no? Y creo que es el más valioso, ¿no? Y va poniendo temas importantes, esto de la despensa solidaria, el mercado alternativo, banco del tiempo. Eso es impresionante realmente oírlo, ¿no? Y verlo y vivirlo, ¿no? Entonces, y cómo la gente llega a plantear este gran tema. La alimentación es política, ¿no? Claro que sí. El tema central es político y es el gran tema de la ontología política. Todo lo ve como un tema político y todo lo ve en torno a un conflicto, ¿no? Entonces, la propuesta última que plantea el doctor, ¿no? Y nada más lo dejo ahí, con respecto a que hay que hacer una ontología política de la administración, o hacer una ontología política de la administración es una condición, ¿no? Para vivir, claro. Ese es el gran tema. Y entonces está dando elementos, ya aquí el doctor, analíticos que fue exponiendo, de cómo repensar la administración. Entonces, creo que es un aporte que no había visto, porque se liga, ontología política, administración, economía social y solidaria, y termina proponiendo una administración, social, o una administración solidaria, o ambas, desde una ontología política. Creo que eso es fundamental. Lo demás puede a veces ser muy ingenuo, o por otro lado, podríamos decir, bastante superficial, ¿no? Muchas gracias, doctor. Lo felicito. Usted, doctor, si quiera comentar algo. Sí. Gracias por la exposición. Doctor David, siempre es un gusto escucharle. Sinceramente deja un poco que agregar, pero mucho que reflexionar. Sin embargo, daré algunos comentarios que me llaman la atención. Justamente destaco este esfuerzo de reconstrucción de los tipos de razón que hay, ¿no? Y dice, pero debe existir una razón última que tenga como principio la vida. Y es necesario, invita a la urgencia de pensar formas distintas de organización, producción y reproducción de la vida. Y Party recupera una máxima, bueno, hay un texto de Lev, la cual dice, es difícil pensar más allá del capitalismo, pero es más complicado imaginar el fin del capitalismo, ¿no? Sin embargo, en esta reconstrucción que hace, y cuando recupera la cuestión de la ontología política, dice, pero es algo que se está haciendo, no es complicado, pero hay estrategias de lucha que están intentando replantearse el mundo. Entonces, me parece interesante, y como lo decía el doctor Carlos, esta recuperación de la ontología política para pensar más allá de los mundos establecidos y los sistemas de pensamiento hegemónico.
El mundo moderno, dice, es un mundo posible entre otros mundos. Es algo que, como bien lo recupera, es algo que ya había dicho el zapatismo, ¿no? A través de su máxima de construir un mundo donde quepan muchos mundos. Pero va a decir algo interesante, va a añadir algo interesante. El doctor David dice, hay una ontología política de los territorios que ya se está dando y que contienen un gen utópico que busca superar o atenuar las contradicciones inherentes al capital. Pero va a ir añadiendo complejidades y dice, pero el tema es que no es una cuestión voluntarista. Hay condiciones de represión contra activistas que están en defensa de la vida, que están cuestionando de alguna forma el modelo de acumulación de capital, ¿sí? Y el despojo ambiental, como de alguna forma lo plantea, está ligado a una de las expresiones más crudas de explotación, dominación, acumulación del capital, como es el narco, ¿sí? Un narco que está enraizado en los gobiernos locales, incluso el federal, en sí en el estado. Entonces, me parece bastante interesante cómo va complejizando el tema de la ontología política del doctor David. Y me gustaría recuperar una de las definiciones que hace de la economía solidaria, social, y solidaria. Dice, una de las propuestas debe ser la dignificación mediante el trabajo. Dice, a través de decisiones democráticas y participativas sobre las modalidades de producción, distribución y consumo. Y me ponía a pensar que de alguna forma el socialismo utópico del siglo XIX, a través de Owen y Fourier, ya lo habían planteado, incluso el mismo Marx. Pero dicen, pero bueno, que Marx decía, hay que superar la negación de la condición alienante del trabajo bajo el capitalismo. Sin embargo, el doctor David dice, pero no es suficiente. Hay que reconocer de manera enfática la consideración de la naturaleza, considerada no como un recurso, sino ya como, bueno, la ha problematizado algunos gobiernos progresistas como un sujeto de derecho, ¿no? Entonces ahí se va añadiendo un nuevo horizonte discursivo y conceptual que es interesante rescatar. Finalmente, me parece interesante cómo esta construcción teórica que va elaborando la aterriza en la exposición de experiencias concretas. Las de los chinamperos, me llamaba mucho la atención esta idea de forma del banco de tiempo. Me parece una estrategia de organizativa interesante, lo de la despensa solidaria. Y finalmente, lo más rico me parece que la exposición, la apuesta por repensar la disciplina, ¿no? No es una cosa menor. Repensar los fundamentos de la disciplina, resituar a la administración, descolonizar su aparato crítico. Y me ponía a pensar justamente en una discusión que se planteaba el día de ayer, que exponía el doctor Guillermo, en la cual él hacía un cuestionamiento a los principios de la OIT, del trabajo y juventud, en relación con el vínculo trabajo y juventud. Y en este intento de descolonizar el aparato crítico que a veces aparece en los organismos internacionales, me ponía a pensar en la idea de diálogo social que prevalece en la OIT, ¿no? En la que parece que a partir del diálogo social se va a resolver una contradicción fundamental como es la de capital y trabajo. Entonces, el diálogo social, me pongo a pensar, bueno, ¿por qué se verían los empresarios obligados a dialogar o a sentarse a concertar, ¿no? Como que si la buena voluntad fuera suficiente para construir un mundo mejor. Y como lo evidencia el doctor David, pues el mundo o este intento de democratizar y dignificar el trabajo no es algo que está dado o se da a voluntad, sino que es una conquista que se va realizando a través de luchas y en la que se pone en juego la vida, como bien lo expone. Y pues no me queda más que felicitarle nuevamente y no dejo de sentirme privilegiado por estar en este espacio y en esta iniciativa que se construyó para dialogar cosas que me parecen centrales para la teoría social crítica. Gracias. Gracias, doctor. ¿Quieres comentar algo, David? No cargues mucho porque se carga. Ahí está bien. Gracias. Adelante, David. Buenos días, doctor. Buenos días. Mucho gusto. Soy David Ursúa, de posgrado en Integral en Ciencias Administrativas.
Y pues la reflexión que nos deja el doctor es muy, muy interesante sobre resituar la administración y sobre todo la subjetividad que estamos, bueno, yo como docente me pongo y me planteo en la cuestión de qué tipo de individuos estamos formando dentro de las aulas en la enseñanza de la administración, donde cada vez se tienen que ser más competitivos, más vistos en la cuestión de la economía, del mercado, y de que no abordamos estas realidades dentro del aula, dentro de estos casos que se pueden tomar como casos prácticos y de análisis dentro y ver las realidades que existen, ¿no? Solamente nos enfocamos en la gran empresa y hacia ese camino siento que estamos enfocando a nuestros egresados de la licenciatura en administración. Y es un orgullo pensar que hay estas posibilidades y estas realidades que se pueden abordar dentro de estos marcos teóricos, ¿no? Y dejar de conceptualizar al individuo como un producto y al conocimiento teórico de la administración, repensarlo más allá de Taylor y de Fayol y ponerlo en un contexto más hacia el aspecto latinoamericano, específicamente en nuestra realidad mexicana, ¿no? Yo en lo particular no había escuchado de estos casos los había escuchado, pero muy lejanos, pero ahora me hace ver otra cuestión de realidad y por eso es muy importante que también lo llevemos a las aulas y lo llevemos a la práctica de análisis hacia otras realidades y hacia otros tipos de situaciones, sobre todo que estamos viendo que el cambio climático ya es algo irreversible, que el ambientalismo no es una moda, es una tendencia ya general y que estamos viendo esta cuestión de una utopía, o como decía Semmelman, ver aspectos utópicos de cómo sería un mundo sin el capitalismo, sin un producto, sin la lógica del mercado, sin una economía vista hacia la eficiencia, hacia la maximización de la utilidad. Creo que también hay que ver este aspecto del entorno de la vida y de la razón última que es sobrevivir y de establecernos en una comunidad, sobre todo en este mundo tan convulso que ahora estamos viviendo, con guerras, con una lógica que afecta a la logística, que afecta a las economías, pero que si fuera otro tipo de realidad en una economía social, pues sería otra situación. Entonces, pues yo agradezco al doctor y este tipo de reflexiones. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, David. Doctor, para cerrar, por favor. No, pues agradecer nuevamente la invitación y pues nada más son series de reflexiones que también pues no surgen así espontáneamente, ¿no? Eso también cabe decirlo. Pues mucho de esta reflexión pues viene surgido así de la práctica que uno ve de las economías sociales solidarias en la Ciudad de México, en Guerrero, en la montaña de Guerrero, en otros países también que se está dando movimientos desde la agroecología, desde las economías alternativas, desde las economías comunitarias. Pero también la otra parte, y yo creo que es importante reconocer en la universidad pública como también la fuente de aparato teórico crítico, ¿no? Del cual nosotros nos podemos apoyar para poder configurar este tipo de reflexiones o de desarrollos. Y ahí, por ejemplo, sí he de reconocer que, bueno, lo que ha estado haciendo el área, ¿no? En específico los seminarios, de Michel Foucault, que es muy interesante, creo que uno de los importantes, el seminario del año, yo diría, en términos para los que no estamos habituados a la teoría de Michel Foucault, creo que es muy importante. Y también, pues, obviamente, los autores que hemos estado revisando también en las presentaciones del libro del doctor Carlos Juan, en las discusiones que tenemos también dentro, fuera de las aulas o de los coloquios, de los congresos. Eso creo que suma también para pues este tipo de reflexiones. Y bueno, no me queda más que agradecer y también pues ponerme a la disposición porque también yo creo que en el Politécnico se requiere mucha teoría crítica, tan solo para ir repensando también otro de los fundamentos, que ese es otro tema, la tecnología y la técnica, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, eso también yo creo que muchos herramientales teóricos pues pueden salir de este tipo de seminarios y bueno, pues agradecerles también en ese sentido, ¿no? No, pues los agradecidos somos nosotros, sin duda, doctor David Salvador Cruz, hace gala de una gran capacidad teórica
¿no? Siendo muy joven, y autores muy importantes, realmente no es menor el número de autores que maneja, y que estos son una parte, porque el doctor, aparte de ser especialista en economía social y solidaria, en administración, también es especialista en tecnología. Entonces, ahorita nada más lo menciono así de pasadita, pero tiene obra publicada al respecto también. Y indudablemente yo creo que el tema tecnológico hay que meterlo aquí en esta ontología política con respecto al aspecto del ambientalismo, ¿no? Si no, ese sería como algo fundamental, ¿no? No podemos pensar una sociedad sin mercado, sin administración y sin tecnología, ¿no? Ahora es repensar la tecnología, la administración y cómo se vive, ¿no? O cómo se hace funcionar el mercado. Porque la mentira neoliberal es que hay un automatismo del mercado, eso lo dice Hayek, y eso es falso. El mercado siempre está siendo intervenido. Por ejemplo, Hinkelhammer dice, en el mercado operan grandes fuerzas. Claro, se refiere a los grandes, al gran capital, ¿no? Que interviene en el mercado. Dice, pero son fuerzas compulsivas, ¿no? Que atentan contra la vida. Y bueno, entonces lo que hay que hacer es intervenir esa intervención, ¿no? Claro, y entonces ahí se abre todo un debate que no voy a decir. Bueno, doctor, es un gusto estar con usted. Muchas gracias. Gracias. Aprendemos mucho de su conocimiento y agradecemos que haya venido desde el Poli. Un saludo a los colegas del Poli que ojalá nos estén viendo. Compartí esta conferencia con la Red de Economía Social y Solidaria que se está impulsando aquí desde la UAM y en el chat lo han felicitado, en el chat de la red y creo que acá también. Muchas gracias, doctor. Hasta luego a todos. Nos vemos en 5 minutos. Gracias, doctor.